Bienvenidas y bienvenidos a Por Andú, una caja de herramientas para reflexionar sobre la educación desde un enfoque integral. Soy Menchi Barrio Canal. Hoy vamos a hablar sobre masculinidades positivas, un concepto que está ganando relevancia en las discusiones sobre género y equidad. Y me acompaña hoy una persona muy especial para mí, a quien admiro mucho. Él es Ramón Corbalán, papá, abuelo, investigador e integrante del equipo de educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz del Servicio Paz y Justicia CERPAJ Paraguay. ¿Cómo estás, Ramón? Encantadísimo, después De de mucho tiempo. Creo que la última vez que vine acá todavía no era abuelo. Ya estamos disfrutando Sí, de esa nueva etapa de nuestras exactamente. vidas, Ramón. ¿Qué son las masculinidades positivas, que es el tema del que vamos a hablar hoy? Hay una previa a Sí, esta pregunta, a ver. o sea, ¿qué son las masculinidades? ¿Verdad? Y así rápido son las formas o los modos eh, que una sociedad determinada determina como lo adecuado para un varón. Entonces, cada sociedad tiene, digamos, un formato y eso uno aprende en la familia, lo puede encontrar después en la escuela, en el barrio, en la publicidad, digamos. En el club de fútbol. Sí. ¿Dónde, qué es lo que circula? Creencias, modo de ser, comportamiento, ciertos sentimientos que le corresponden supuestamente naturalmente al varón y otros no, digamos. Eso es la masculinidad. Cada sociedad tiene su modo de manifestar esa masculinidad. Y teniendo en cuenta que participamos en una sociedad con un componente patriarcal machista importante, entonces la masculinidad positiva tiene que ver con cuestionar esa masculinidad que uno ha recibido. Que venimos acarreando culturalmente. La pregunta es el único modo de ser varón o hay otros modos que pasan por reconocer al otro como diferente? Porque necesariamente hay que acudir a formas diversas de violencia cuando hay conflicto, ese tipo de cosas. ¿Por qué genera tanto conflicto cuando hablamos de masculinidades positivas o de nuevos modelos de masculinidad? ¿Por qué se genera ese escozor, esa cosa de negación directamente, de insulto cuando uno plantea estos temas, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta resistencia, Ramón? Yo creo que la resistencia pasa fundamentalmente por nosotros, los varones, porque en el fondo nuestra identidad, nuestra masculinidad es la más insegura. Porque digamos que tenemos como tres pilares. ¿Qué es lo que un varón no tiene que ser? No tenemos que ser una mujer, no tenemos que ser un bebé, no tenemos que ser un homosexual. Y aunque yo me defina heterosexual, no basta. Es decir, constantemente yo tengo que mostrar que soy que eso. sos, claro, que sos hay como heterosexual. Una presión, siempre me acuerdo, hay un verso en Neruda que dice, a veces me canso de ser hombre. Sí, cansa de ese modo de ser, hay una presión. Claro. Entonces cuando aparece algún comentario o una invitación a poner en cuestión lo que soy, y bueno, eso genera malestar. Incertidumbre también, ¿verdad? Se necesita como un contexto. Una red de contención también para eso, ¿verdad? Que no voy a perder la cabeza si me meto en ese proceso. Que no voy a perder la autoridad también, porque está un poco ligado a eso también, ¿verdad? Está muy ligado nuestra identidad como varón, está muy ligado al poder. Hay una bachata de Romeo Santos que dice, amar apasionadamente es perder el control. Y eso es lo que no queremos los varones. Perder el control. Y perder los privilegios también. Claro. Entonces, poner en cuestión eso tiene que ver con desembocar en otro modo de ser varón. Y tiene una historia. Acá en el 70 empiezan estos cuestionamientos, estas preguntas. Toda la zona, los países anglosajones, Gran Bretaña, Australia, principalmente los primeros estudios, investigaron más las relaciones del varón con el poder. Por el lado estadounidense investigaron más el impacto que tiene en el varón perder el poder. Yo creo que ahora los estudios que van saliendo es la mezcla de los dos.
Ujú. digamos. O sea, la invitación es a analizar las relaciones que yo tengo con el poder y si esa es la única relación posible con mi identidad como varón. Ramón, ¿y cómo hacemos ese cambio? O sea, obviamente, ante esto que vos estás relatando, esa masculinidad positiva, esa manera diferente de manifestar la masculinidad, Sí, de alguna forma genera un rechazo en un sector amplio de la población, sobre todo de los varones, ¿verdad? Porque son los propios varones los que mm, de alguna manera te empujan a que vos no plantees ningún sí, cambio en tu manera de ser masculino, ¿verdad? Y por otro lado, también esa resistencia cultural que obviamente va a tener que ir cambiando en las nuevas generaciones, porque difícilmente podamos deconstruir a sí. un adulto, y no solamente a gente muy mayor. O sea, yo lo que veo lamentablemente es que esa conducta violenta y machista, ¿verdad?, se sigue repitiendo en gente muy joven también, Claro, ¿verdad? Si bien claro. hay grupos de jóvenes que están, de alguna manera, uno también siente que hay una participación distinta de esa Ujú. conducta del varón, todavía hay una resistencia, incluso en las nuevas generaciones, Ramón. Entonces, ¿cómo hacemos para ir haciendo ese cambio? Un desafío importante es que tenemos que tomar en serio el papel de la escuela, el papel de la educación en La la educación educación. sexual integral puede ser una herramienta Claro, valiosísima para ese cambio. justamente en el informe de la relatora por el derecho a la educación, que es su primer informe porque es una nueva Ujú, relatora, lo sí, presentó en junio del año pasado, dice algo que es muy interesante. Dice, la escuela tiene que ser ese lugar donde el alumno y la alumna viven experiencias que no viven en otro lado. ujú. Entonces, la escuela debería ser un lugar donde yo vivo experiencias democráticas, Pero ahí, por ejemplo, experiencias de reconocimiento. aparecen de vuelta los discursos adultocentristas que dicen con mis hijos no te metas, por Claro, ejemplo, ¿verdad? Un poco porque esa es la demostración más clara de esa resistencia al cambio sí. también, y a perder el poder, y a perder el control. Menos mal que existen, como vos decías, o sea, hoy en día hay como diversidad ya en las Sí, generaciones, digamos. Hay jóvenes que que están están empujando. empezando, no es fácil, digamos, porque eh, al otro lado, como decía una doña campesina Mm, cuando mm. planteamos este tema, Sí, ¿qué dicen ellas, por ejemplo? ella, ellas preguntaron, cuando se trató el tema de derechos humanos, Mm. decía, ¿cuál es el caraculo de los derechos humanos? ¿Qué es lo que le ¿Qué es el sostiene? centro? Decía la dignidad. Claro. Entonces ellas decían, ¿no? Y ahí hay que detenernos porque dice, dentro del patriarcado, dentro del machismo, las cosas ya están claras. ¿Cuál es el lugar del hombre? ¿Cuál es el lugar del varón? Y desde ahí se Mm. encuentran. Puede ser que se encuentren o se desencuentren. Mm. También. Pero esto otro Mm. hay que inventar, dice, porque ¿cómo juntas dos que son iguales en dignidad y derechos? ¿Cómo le Claro, miras? Uno es que no puede estar en ese lugar de poder, de superioridad. claro, ¿Estamos? claro. Somos. Y eso hay que inventarlo, hay que vivir la experiencia. Yo digo en ese sentido que la experiencia de enamorarse es clave. Porque No Ramón. necesariamente porque te enamoras vas a pasar al otro lado, Ujú. pero sí el enamorarte implica vivir la experiencia, por ejemplo, de desencuentro, en las relaciones Claro, de claro. desencuentro, puede haber excepciones. No siempre esa otra persona va a estar en el lugar que vos Que vos imaginás que tiene imaginaste que que tenga que estar. estar. Y bueno, y en ese momento, ¿qué haces? Ujú. Recurrir a la manipulación, al control o a formas muy sutiles de violencia, a veces violencia extrema. Que es lo que vemos lamentablemente en Claro, muchos casos. Y porque pocas veces en un lugar distinto, en un lugar de respeto, en un sí, lugar de entenderle al otro, ¿verdad? Y de no condenarlo porque no hay reciprocidad en ese momento, digamos, ¿verdad? en ese sentido, no, masculinidad positiva sería aquel varón que sufre por amor, pero dignamente. Exacto. O sea, no. Porque lo que uno hace es evitar el sufrimiento actuando la violencia, digamos. Ujú. Y Reconocer el dolor. sí, porque pasa eso, o sea, Claro, las relaciones son, uno disfruta, pero hay desencuentros, o sea, claro. hay decepción, hay que renegociar Desencantos, claro, sí, claro. y no, desde el modelo tradicional, esos desencantos, esos desencuentros, yo puedo
traducir como no me quiere, no soy importante para ella, me puso los cuernos. Ujú. Eh, Y desde el otro modelo, ¿cómo tendría que ser la reacción? y es ¿Cuáles deberían ser conversar, las expresiones? es conversar, o por lo menos ser honesto. A mí me parece que, Ujú. o sea, cuando yo digo a mí me parece que, uno es, asumo la responsabilidad de lo que siento. Y estoy diciendo algo que a mí me puede parecer. No estoy describiendo. Claro. No es lo mismo decir a alguien, eres una estúpida, que decir, aquella vez que me dijiste tal cosa, yo me sentí mal Mal. y te sentiste como que eras una estúpida.